Buenas noches a todos, mi nombre es Beatriz Ávila Barragán. Estoy cursando la maestría de Gestión de Tecnologías de la Información, en la materia que corresponde al desarrollo de proyectos de campo. En esta materia tengo como tutor al licenciado Heriberto González. El objetivo de este curso es determinar el plan de dirección del proyecto definido con base en la integración de los planes subsidiarios descritos con anterioridad en cada una de las áreas del conocimiento. El contenido general incluye el tema del proyecto, una introducción, el acta de constitución, el registro de los interesados, la documentación de requisitos, el enunciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose de trabajo, el cronograma, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de calidad, el plan de recursos humanos, el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de gestión de los riesgos y por último el plan de gestión de las adquisiciones. Este proyecto es para la remodelación de áreas de cefemáticos dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Pues bien, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa creada por el Gobierno Federal el 14 de agosto de 1937, con el objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Comisión Federal de Electricidad es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo y a partir de octubre del 2009 es la encargada de brindar el servicio eléctrico en todo el país. Actualmente, la División de Distribución Oriente cuenta con un centro de atención telefónica regional, 95 centros de atención a clientes y 214 equipos cefemáticos. Al igual que para muchas empresas, la satisfacción y servicio al cliente son la mayor prioridad. Para la CFE se ha convertido en uno de los principales factores de afectación a la rentabilidad de la empresa. La imagen corporativa es el conjunto de cualidades que los consumidores atribuyen a una compañía. Esta debe ser para que el público la registre y sienta interés por ella. Siempre debe crearse en función del posicionamiento de producto o servicio de las compañías, ya que cualquier alteración o diferencia en este aspecto marcará una confusión en el público y por tanto se verá afectada la rentabilidad de la misma. El propósito del presente proyecto es mantener la imagen corporativa en todos los centros de atención, para lo cual debemos realizar la adecuación de los espacios que queden libres por el retiro de los equipos cefemáticos, que por presentar baja productividad ya no es rentable mantenerlos en operación. Antes que nada, vamos a entender qué es un proyecto. Una de las definiciones nos dice que un proyecto es una secuencia de tareas con un principio y un fin delimitados por el tiempo, los recursos y los resultados deseados. Todo proyecto intenta dar solución a un problema o cubrir una necesidad. Por lo tanto, es temporal y no repetible bajo las mismas circunstancias. Los proyectos, por tanto, disponen de su propio ciclo de vida, el cual se divide en 5 fases. La primera fase es la fase de inicio, en la cual se identifica la necesidad y se cuestiona si es posible llevar a cabo el proyecto. La segunda fase es la planificación. Aquí se desarrolla una solución con mayor detalle y se definen las tareas, el calendario y se da una estimación de costos en tiempo y dinero. La fase de la ejecución nos permitirá monitorear y realizar ajustes a la planificación. La cuarta etapa es la de seguimiento y control, en la cual nos aseguramos que el proyecto está avanzando de acuerdo al plan. Y por último, tenemos la quinta etapa, que corresponde al cierre. Aquí se comprueba si el proyecto satisface la necesidad a cubrir. Es importante recalcar la importancia de realizar el acta de constitución del proyecto al inicio del mismo, ya que ésta nos permitirá establecer una visión general del trabajo que se realizará y de los resultados que se obtendrán. Sin embargo, en ocasiones se puede caer en la tentación de omitir dicha acta, principalmente por el tiempo con el que contamos. Mi recomendación es que siempre se lleve a cabo, ya que el contar con este documento, autorizado por el cliente, puede evitar algunos malos entendidos o diferencias en las expectativas sobre el producto que se entregará al final. Al realizar el acta de constitución del proyecto, debemos definir el inicio y los límites del proyecto. De igual forma, se presenta una manera directa para que los directivos acepten formalmente el proyecto y se comprometan con él. Sus principales componentes son
el propósito del proyecto, la descripción del proyecto, el alcance, los objetivos, los requerimientos mismos del proyecto, los entregables, los costos y los recursos. Como podemos ver en esta presentación, tenemos definido el proyecto para el retiro de equipos enfermáticos y adecuación de espacios. Nuestro cliente es la empresa Comisión Federal de Electricidad y la organización ejecutante es la empresa Constructo S.A. Tenemos como responsable del proyecto por parte del cliente, tenemos un responsable del proyecto por parte de la organización ejecutante, tenemos indicada la fecha de elaboración del documento y se establece una fecha de inicio y fin de nuestro proyecto. Los interesados pueden ser internos, externos, los clientes, los patrocinadores, la organización ejecutante o el público que participa activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positivo o negativamente por la ejecución o terminación de nuestro proyecto. Aquí tenemos definidos cuáles son los principales interesados y sus responsabilidades asociadas. Es importante recalcar que el director del proyecto es la persona asignada para alcanzar los objetivos del mismo proyecto. En este caso, tenemos al auxiliar del Departamento de Atención a Clientes, quien es también el responsable del proyecto, y sus responsabilidades definidas son dar seguimiento al avance del proyecto, validar el desempeño de los miembros del equipo, resolver problemas y gestionar los cambios pertinentes para optimizar el desarrollo de nuestro proyecto. Una matriz que nos ayuda mucho para el registro de los interesados es donde mencionamos las expectativas y las necesidades. Como podemos ver, aquí tenemos identificados si los interesados son internos, como en el caso del auxiliar del Departamento de Atención a Clientes, cuya expectativa es concluir el proyecto de acuerdo a programación, con una necesidad de oportunidad, calidad y cumplimiento. Otro interesado importante es externo a la Comisión Federal de Electricidad, pero es el responsable del proyecto ejecutante. Su principal expectativa es la satisfacción del cliente con las mismas necesidades de oportunidad, cumplimiento y calidad. Los requisitos establecidos por parte del negocio se basan principalmente en los lineamientos del Manual de Imagen Corporativa que rige a la Comisión Federal de Electricidad, el cual nos indica que los colores y acabados de los centros de atención y edificios deben quedar para interiores en color blanco ostión, utilizando pintura vinílica Vinimex. Los anuncios exteriores serán de aluminio o acrílico con las letras individuales C, F, E y con el nombre del edificio administrativo. Debe de incluir 2 plecas en la parte inferior fabricadas a base de lámina de aluminio de calibre 16 y terminado por el interior con primario Akzo Nobel color blanco y por el exterior con primario esmalte blanco con aplicación de vinil autoadherible verde con número de identificación 7725786 de la marca 3M y filos blancos, con una iluminación a base de LEDs Plastiled en color blanco, colocado sobre acrílico cristal de 3 milímetros, por medio de cinta BHB 4945 de la misma marca 3M, con sus respectivos convertidores de corriente y cableado interno. Por último, tenemos el anuncio del interior, el cual contendrá el logotipo con la leyenda Cefemáticos en letras individuales fabricadas a base de lámina de aluminio calibre 16, terminado de la misma manera que el anuncio exterior y siguiendo las mismas indicaciones para su iluminación. Los requisitos de los interesados son que se realice en tiempo y forma de acuerdo a lo presupuestado, que se realice en tiempo y forma sin daño a equipos y sistemas del proceso, que se realice en tiempo y forma con el menor impacto a todos los procesos involucrados, como atención a clientes, informática, administración y almacén, que no genere costos derivados de riesgos, que se trabaje con materiales y equipos de protección necesarios para salvaguardar la integridad del personal involucrado. Tenemos otros requisitos que los denominamos de soluciones y son una presentación adecuada de los formatos necesarios para tramitar baja de los equipos efemáticos, materiales con las especificaciones citadas como color, tamaño, la presentación de informes y bitácoras para entrega y recepción del proyecto,
el trámite de permisos ante las dependencias externas, las facturas y formatos de reembolso para el pago correspondiente. Ahora bien, es importante delimitar el enunciado del alcance, y en este caso nuestro proyecto establece la homologación de la imagen corporativa de los centros de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Jalapa, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Imagen Corporativa. Y los centros de atención a clientes a considerar son Allende, Miguel Alemán, Murillo Vidal, Nuevo León, Ruiz Cortines, Ánimas, 20 de noviembre, Banderilla, Coatepec y Jico. Y como vimos al principio, donde se mostró parte del acta constitutiva, los objetivos específicos incluyen la determinación de la productividad de los mismos equipos efemáticos de la zona Jalapa considerados en el alcance, la programación de las bajas de los equipos efemáticos con poca productividad, esto con la finalidad de lograr la homologación de la imagen de los 10 centros de atención a clientes de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Manual de Imagen Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. La estructura desglosada de trabajo o EDT es una de las mejores prácticas que tenemos y más necesarias en la gestión de proyectos. Yo considero que la EDT es un elemento clave en los demás procesos del proyecto, ya que aquí se define y se organiza la estructura del trabajo total de nuestro proyecto, por lo que cada actividad tiene un entregable que es tangible. Como podemos ver, la EDT es una representación gráfica de una estructura jerárquica, por lo que nos facilita la comunicación entre el director del proyecto y todos los demás involucrados. En este caso tenemos nuestro proyecto dividido en 4 paquetes de trabajo que son retiro de cefemáticos, limpieza, construcción y acondicionamiento. Cada uno detalla sus entregables correspondientes. Como la EDT debe mostrar lo que se va a entregar, es decir, los productos entregables y no las actividades que se realizarán, hay que poner especial cuidado y definir los conceptos con el lenguaje correcto, ya que es un error común mencionar los entregables como acciones. Como por ejemplo, en vez de poner demolición, el error común es poner demoler, retirar, trasladar. La estructura de desglose del trabajo en un proyecto siempre debe de ir acompañada de su diccionario. En dicho diccionario presentamos la descripción detallada de cada uno de los entregables correspondientes a los niveles más bajos presentados en la EDT, a la que se asocia. La descripción de los entregables debe contener, entre otros datos, el nombre, el responsable, los criterios de aceptación, los riesgos particulares, los recursos asignados, la duración, el costo, etc. Y se debe presentar un cuadro con detalle de cada uno de los entregables que tenemos. En nuestro proyecto tenemos 4. El primero es la entrega de equipos efemáticos al almacén de Comisión Federal de Electricidad con un criterio de aceptación de los formatos AF13 y AF14 recibidos y sellados por el almacén, con los riesgos de daño en equipos por golpes o caídas y accidentalidad del personal. Otro entregable es las áreas de atención a clientes limpias con su criterio de aceptación validadas en forma visual por parte del cliente y con riesgos de daño en equipos por exceso de polvo y accidentalidad del personal. Tenemos otro entregable que es la construcción en áreas de atención a clientes, con la validación visual por parte del cliente, también como criterio de aceptación y riesgos por daño en equipo inmobiliario por exceso de polvo o golpes, y nuevamente se nos presenta la accidentalidad del personal. Por último, tenemos el acondicionamiento en áreas de atención con el mismo criterio de aceptación de la validación visual y los mismos riesgos de daño en equipos inmobiliarios. Continuando con nuestro proyecto, vamos a establecer los plazos de tiempo para la realización de las actividades generales y las vamos a dividir en semanas, de lunes a viernes, sin considerar sábados ni domingos. Las actividades son la definición de requerimiento con duración de 1 día, la demolición 2 días, trámite de bajas contables 3 días, retiro y traslado de cefemáticos 1 día,
preparación de áreas de construcción 3 días, limpieza de áreas 1 día, la pintura en muros 1 día, el acondicionamiento 1 día, la limpieza de áreas 1 día y la entrega de la obra en 1 día. Como podemos darnos cuenta, hay actividades que se realizan de manera simultánea, por lo que es necesario establecer cuál es la antecesora y cuál sucesora. Hay herramientas o recursos computacionales que sirven de apoyo al administrador de proyectos en los procesos de planeación y seguimiento, los cuales nos permiten documentar el proceso administrativo que se realiza, como por ejemplo el desarrollo gráfico de las tareas del proyecto, la integración de gráficas de Gantt, ruta crítica y PERT, la estimación del tiempo para las actividades con sus gráficas de avance y el control de cambios. En este caso, utilicé el software OpenProj para crear la lista de tareas, establecer las duraciones, crear vínculos de las actividades predecesoras y asignar los recursos. El plan de gestión de costos nos ayudará a establecer las políticas y los procedimientos para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos de nuestro proyecto. Nos vamos a ayudar de una matriz de recursos materiales en donde especificamos la actividad, el recurso necesario y su costo. Y tenemos una segunda matriz donde integramos recursos y costos de todas las tareas del proyecto. Por ejemplo, tenemos que para la limpieza y retiro de materiales vamos a requerir un encargado de servicios con un costo de 180 pesos al día, un auxiliar de servicios que sale en 120 pesos, y se utilizarán materiales de limpieza con un costo de 100 pesos. La herramienta utilizada para el desarrollo de esta actividad nos permite hacer un seguimiento de las distintas etapas de nuestro proyecto, así como el análisis de unas estadísticas como fecha, duración, trabajo y costo. El presupuesto de un proyecto es el plan financiero estimado para un proyecto, para el cual se requiere administrar fondos. Este documento debe incluir los gastos en los que se prevé incurrir en un periodo de tiempo determinado, como también el ingreso que se generará durante el transcurso del proyecto. El presupuesto es un componente muy importante de la propuesta, ya que constituye la imagen financiera de todo el proyecto. En mi opinión personal, esta parte del proyecto es fundamental, ya que un presupuesto bien definido es la base para que una empresa apruebe nuestro proyecto, ya que durante la revisión de las propuestas es común que se quiera comenzar por saber cuánto costará. La gestión de la calidad del proyecto se refiere tanto a la calidad del proyecto como a la calidad del producto. Entendemos por calidad el nivel en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. Las medidas y técnicas relativas a la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por el proyecto. En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de calidad del producto o del proyecto puede tener consecuencias negativas graves para algunos de los interesados en el proyecto o incluso para todos. El aseguramiento de la calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad. En nuestro proyecto tenemos las 4 actividades principales con su aseguramiento y control de calidad y un método establecido para mejoras del proceso. Así pues, para el retiro de cefemáticos debemos asegurar la puntualidad, limpieza y seguridad, ya que se requiere que las actividades se realicen de forma puntual, sobre todo en la gestión de permisos, ya que un retraso de esta actividad afectaría el resto del proyecto. La limpieza también es fundamental, ya que se tienen equipos que son susceptibles a daños por polvo. La seguridad en esta etapa incluye el traslado adecuado de los equipos retirados, ya que son equipos que se encuentran operando de manera normal, solo con baja productividad. Por lo tanto, se deben observar normas de seguridad. Los métodos para mejoras del proceso que utilizaremos son supervisión, retroalimentación y dirección, bajo la premisa de que los errores no deben llegar a manos del cliente.
Para las actividades de limpieza, se requiere cumplir con la normatividad para el manejo de residuos sólidos, limpieza de equipos y áreas, así como una adecuada preparación del área a construir. Algunos de los métodos que utilizaremos para mejora son la supervisión por parte del encargado, monitoreo de ronda y sombra y retroalimentación. En el aseguramiento y control de calidad de la construcción, se requiere cumplir con el cronograma para dar continuidad al proyecto y se debe asegurar que la construcción cumpla con las normas aplicables y sobre todo utilizar materiales de la mejor calidad. Y por último, tenemos que en el acondicionamiento se requiere cumplir con la entrega de la obra concluida al 100% en tiempo y forma, cuidando aspectos adicionales como son la limpieza de todas las áreas y el mobiliario, y utilizaremos un método de proceso de monitoreo de ronda, supervisión y validación de materiales. En el plan de recursos humanos presentamos el organigrama del proyecto y una matriz de roles y responsabilidades donde tenemos designados al director del proyecto con la responsabilidad de dar seguimiento al avance del proyecto, validando el desempeño de los miembros del equipo para lograr un desempeño correcto del proyecto mismo. Tenemos al encargado de obra, quien coordinará las actividades de demolición y construcción de nuevos espacios y estará a cargo también de la pintura en los muros creados. También tenemos al encargado de logística para coordinar las actividades de retiro de equipos, realizar el traslado de los mismos al almacén y también incluye el trámite administrativo para su baja contable. Tenemos un encargado de servicios para coordinar las actividades de limpieza en áreas de atención a clientes, verificar el adecuado forrado y cubierta de los equipos y mobiliarios y sobre todo será el encargado de la adecuación final de las áreas para entregar al cliente. Y por último tenemos al encargado de diseño de espacios, quien será el responsable de gestionar el diseño, corte, instalación y conexión eléctrica de letras y logotipos de CFE, alucobón, muros e iluminación. Como podemos ver, se presenta el organigrama del proyecto. Tanto el encargado de obra, el encargado de logística, como el encargado de servicios cuentan con personas a su cargo, como son el albañil y el auxiliar de servicios. Dentro del plan de gestión de las comunicaciones, tenemos que las relaciones de proyecto se pueden gestionar de forma eficaz, utilizando una variedad de medios disponibles, entre los que se encuentran la web corporativa o las mismas redes sociales. Cualquiera que sea el canal utilizado, el objetivo es siempre el mismo: tratar de ser el primero en informar sobre un tema, empleando un lenguaje fácil de comprender y aportando datos que aumenten la credibilidad. En nuestro proyecto tenemos el siguiente plan de comunicación en el que establecemos qué comunicar, por qué comunicarlo, entre quiénes se dará esa comunicación, cómo se realizará la comunicación, quién será el responsable de la comunicación y con qué frecuencia. Por ejemplo, tenemos que comunicar los avances del proyecto para mantener informados sobre las afectaciones al servicio en los centros de atención. Esta comunicación se dará entre el director de proyecto y los clientes externos. Se dará mediante el diálogo por parte del encargado de obra y durante todo el proyecto. Otro ejemplo que tenemos aquí es la comunicación del cierre del proyecto, el cual nos servirá para confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a los requisitos establecidos. Se dará entre el responsable del proyecto ejecutante y el responsable del proyecto por parte del cliente. El método utilizado será con el expediente conformado con evidencias y bitácoras y se realizará en el proceso del cierre. En el plan de gestión de riesgos, identificamos las principales causas y las dividimos en categorías. Así, en los riesgos de gestión tenemos retrasos, aumentos de los costos y financiamientos. En los riesgos físicos tenemos pérdida o daños a personas o instalaciones y falla del equipo.
En los riesgos del entorno consideramos un cambio en el manual de imagen corporativa de la CFE o una contingencia climatológica. Y dentro de los riesgos sociales tenemos, por ejemplo, el vandalismo, robo de equipo y materiales y cierre de vías de comunicación. El análisis de riesgos tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del proyecto para su tratamiento posterior. El análisis cualitativo evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y vamos a medir el riesgo a partir de dos parámetros que son la probabilidad y el impacto. La probabilidad es la posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir y el impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse el riesgo. En el análisis cuantitativo realizamos el análisis del valor monetario esperado. Este valor se calcula multiplicando la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el impacto monetario o de tiempo del riesgo. Aquí nos podemos preguntar si queremos hacer algo para cada uno de los riesgos identificados. La respuesta claramente es no, ya que sería demasiado caro, además de que no nos alcanzaría el tiempo, por lo que necesitamos solo analizar los riesgos que requieran una respuesta. En este caso, en la presentación, son los que tenemos identificados en color rojo, y son el financiamiento, pérdida o daños a personas, pérdida o daños a propiedades, daño a las instalaciones y robo de equipo. Después de analizar los riesgos, tenemos una planificación de respuesta al riesgo, en donde, por ejemplo, para los riesgos de accidentalidad de personal operativo, de personal de Comisión Federal de Electricidad o de clientes, tenemos la transferencia del riesgo mediante la contratación de seguros por accidentalidad y para evitar el riesgo se requiere de una correcta señalización y delimitación de las áreas de trabajo. En caso del riesgo por escasez de materiales y suministros, se podrá atenuar teniendo convenio u opción de compra con dos o más proveedores. Para el daño a instalaciones, equipo y mobiliario de Comisión Federal de Electricidad, se propone la transferencia del riesgo mediante la contratación de seguro por daños. Por último, presentamos el plan de gestión de las adquisiciones. Como todo el proyecto está basado en los requisitos establecidos en el Manual de Imagen Corporativa, se tienen las especificaciones de los colores y acabados de los centros de atención y edificios, así como la señalización de interior y exterior. Solo nos queda concluir con un criterio de terminación y garantía, en donde establecemos que la entrega de los trabajos se realizará en la fecha estipulada y con las personas declaradas como responsable del proyecto ejecutante y responsable del proyecto cliente. Una vez realizado el recorrido físico de entrega, el cliente firmará el acta de entrega de los trabajos, dando por recibido el centro de atención remodelado. Los trabajos realizados tendrán una garantía de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Y es así como damos fin a la presentación de este proyecto. Gracias por su atención.